Buenas, ¿cómo están? Vamos a empezar a ver ahora los procesos de protección en particular, cada proceso en especial. Esto no va a ser un estudio minucioso de los procesos de protección, sino que los vamos a presentar en su esqueleto y vamos a dar una idea general. Vamos a empezar por este proceso de protección previsto por la ley 17.514. ¿Por qué vamos a empezar por este proceso? Porque es la base, digamos, a lo que viene después. El proceso de protección previsto en la ley de violencia basada en género, que a su vez el CNA, en los procesos de vulneración, remite a ese proceso de protección previsto en la ley de violencia de género. Entonces, vamos a empezar a ver este proceso previsto en la ley de violencia doméstica número 17.514. Como ustedes verán, es una ley publicada ya hace muchos años. Ahí ven que la publicación fue en el año 2002, creo que entró en vigencia más o menos en esa época también. Y digamos que vamos a basarnos en el texto de Selva Klet, la conocida, renombrada procesalista y magistrada, que escribió este artículo de violencia doméstica para el libro de procesos de familia de Vieiras. Esa va a ser nuestra lectura de referencia. Como decíamos, ustedes verán y la importancia que tuvo esta ley en su momento fue que se empezó a vislumbrar la violencia doméstica como algo que no competía, o sea, algo que no compete nada más que al ámbito privado. Esto fue una manera de quitar o extraer esos problemas que surgen en el seno del hogar, a veces la violencia doméstica, que se intentaba mantener como algo que pasaba en la casa, como un problema de la familia, un lugar donde no debía inmiscuirse. Y además se veía la violencia doméstica o este tipo de situaciones solamente cuando entrábamos en el ámbito penal o en algunos aspectos civiles, en tema de divorcio, todo eso. Pero la violencia doméstica sí no tenía en sí, como vamos a ver ahora, como se llevó adelante en esta ley, no tenía un abordaje en ese momento en nuestro derecho. Entonces, como dijimos, y siguiendo a Clet, la importancia de esta ley es que se pone de manifiesto la violencia doméstica, extrayéndola del ámbito privado. Aparece un objeto especial que es diferente a lo que se venía viendo, que requiere un tratamiento diferente, que escapa a la materia penal y familia, la familia común. Además que a partir de esta ley se crean los juzgados de familia especializados en violencia doméstica en Montevideo, en Pando. Se crea competencia de este tipo para algunos juzgados letrados en el interior y además la competencia de urgencia para los juzgados de paz para adoptar medidas. ¿Cuál es el objeto de este proceso? O vamos a hacer algunas consideraciones referentes al objeto de este proceso. El objeto de este proceso es un objeto calificado, dice Clet. Es un objeto calificado porque está teñido por interés público. Hay un interés público cuando corresponde a algún interés directo del Estado, aunque también hay un interés público involucrado cuando afecta intereses que, digamos, impactan en la comunidad entera. Es el caso de esta ley, es una ley de interés público porque la violencia doméstica en ese entonces y ahora más, pero ahora ya tenemos la ley de violencia basada en género, es una cuestión que atañe a la sociedad entera. Además de ser un objeto calificado por eso que acabamos de decir, es un objeto variable y está comprendido dentro del principio rebus sic stantibus. Este principio, el cual comprende a la mayoría de las pretensiones en materia de familia, lo encontramos en el artículo 12, acá de la ley 17.514, que dice: las medidas adoptadas tendrán el alcance y la duración que el juez disponga sin perjuicio de la sustanciación de la pretensión, de su modificación o cese. Modificación o cese. Debemos recordar además que este proceso, repetir, reiterar,
del video introductorio, que este proceso se aplica nada más que a la violencia doméstica respecto de varones víctimas. Así lo establece expresamente el artículo 95 de la ley 19.580. Esta ley, la 17.514, hoy en día se aplica nada más que si tenemos una víctima varón. Si es una víctima mujer y si es una violencia basada en género, se va a aplicar la 19.580, que vamos a hacer otro video. Pero, para que quede claro, esta ley se aplica nada más que a los varones. Como venimos hablando del objeto del proceso, vamos a hacer referencia a la violencia doméstica. Como dijimos, esta ley protege a los varones víctimas que sufren o sufrieron violencia doméstica. ¿Qué es la violencia doméstica? El artículo 2 de la ley nos da una definición amplia. Nos dice que violencia doméstica es toda acción o omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra y, atención a este requisito que es muy importante, con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho. O sea que si no tenemos ninguno de estos requisitos, sino que por ejemplo son dos personas totalmente extrañas que se vieron un día en la calle, eso no va a estar comprendido en el ámbito de aplicación de esta ley. Por otro lado, el artículo 3 nos da una lista que es enunciativa, no taxativa. Quiere decir que pueden haber otras manifestaciones de violencia doméstica, pero nos da algunas manifestaciones de esa violencia doméstica, que pueden ser violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia patrimonial. Nos remitimos a la lectura de la ley, está en el artículo 3, pero en pos de la brevedad, les dejamos ahí para que sepan que existen esas 4 manifestaciones de violencia. Después la ley 19.580 va a ampliar el elenco de violencias. Igualmente sigue siendo una lista enunciativa. ¿Cuál es el principio orientador en esta ley? El principio orientador, lo dice el artículo 18, es prevenir la victimización secundaria, prohibiéndose la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor en el caso de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Este principio de victimización secundaria y la no confrontación es algo que en el día a día está un poco en el debe, especialmente cuando se interroga a la víctima o en determinadas situaciones, en determinados juzgados donde las víctimas se cruzan con los denunciados. Estamos hablando en el ámbito de la 19.580, pero aplica para esta ley también. Pero en fin, este criterio orientador de prevenir la victimización secundaria, prohibir la confrontación o el comparecimiento conjunto, va a ser también el que va a orientar el tema de los medios probatorios, el de la prueba, por ejemplo, la prohibición del careo del CGP. El CGP lo prevé, pero según este principio tiene que estar prohibido por el principio de no confrontación. En fin, todo el proceso se va a teñir y va a tener que ser orientado, o debe ser orientado, por el artículo 18. El artículo 19 nos da un criterio de valoración de la prueba. Dice: las situaciones de violencia doméstica deben ser evaluadas desde la perspectiva de la protección integral a la dignidad humana. Asimismo, se considerará especialmente que los hechos constitutivos de violencia doméstica a probar constituyen en general situaciones vinculadas a la intimidad del hogar, cuyo conocimiento radica en el núcleo de personas afectadas por los actos de violencia. El juez, al momento de dictar sentencia, al momento de establecer las medidas, al momento de valorar la prueba, va a tener que tener en cuenta, según esta pauta valorativa de la ley, que estos hechos de violencia doméstica ocurren en el seno del hogar, lo que es complicado, a su vez, probarlo por medios directos o por otros medios de prueba con lo que habitualmente probamos los hechos que suceden en las pretensiones que invocamos. Bien, vamos a hablar de la
estructura procesal. Hablando ahora de la estructura procesal, tenemos que esta estructura procesal, este conjunto de actos, de funciones, según Clet, este tipo de procesos es un proceso cautelar principal que culmina con el dictado de medidas de protección que son autosatisfactivas. Como ustedes saben, hay distintos criterios de clasificación, pero tenemos las medidas cautelares en sentido amplio. Hay autores que dicen que las provisionales comprenden dentro de las cautelares, otros que no, pero se puede entender que existen las medidas cautelares, las provisionales y después las medidas autosatisfactivas. Las medidas cautelares, en sentido estricto, digamos que lo que tratan de hacer es asegurar la satisfacción del interés del actor, digamos, para que no se frustre el crédito, para que mientras transcurre el proceso no me vea, no se insolvente, por ejemplo, el demandado, puedo pedir una medida cautelar, un embargo, en fin, en los procesos civiles. Entonces esa es la función, la satisfacción de la pretensión, asegurar la satisfacción de la pretensión del actor. Por otro lado tenemos las medidas provisionales que están previstas en el artículo 317 del CGP, que esas lo que buscan es asegurar un adelantamiento, digamos, del resultado final de la sentencia definitiva. Por ejemplo, una pensión alimenticia, pedimos un monto de pensión alimenticia, pero mientras transcurre el proceso, o sea, en el principio, pedimos como medida provisional esa pensión alimenticia, pero con carácter provisional. Entonces el juez va a decretar, seguramente al principio, una pensión provisional, que es lo mismo que le estamos pidiendo a la sentencia definitiva, solo que lo hace al comienzo del proceso. Y después están las medidas autosatisfactivas, que la autora nos dice que no tienen como función la instrumentalidad, sino que, por ejemplo, el retiro del agresor del hogar. Esa es una medida autosatisfactiva, se acaba en sí misma, no busca otra cosa, no busca la satisfacción de otro objeto. Son medidas autosatisfactivas que se agotan en sí mismas. Entonces, para Clet, este proceso es un proceso cautelar principal que culmina con el dictado de medidas de protección que son autosatisfactivas. Entonces, mi pretensión va a ser también de medidas. Si yo hago una denuncia, voy a estar pidiendo medidas respecto del agresor. Esto es una estructura flexible de este tipo de procesos. No es como, por ejemplo, un proceso ordinario, demanda, traslado, contestación. No, no se sigue estrictamente por el principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución, sino que hay etapas que pueden estar, hay actos que pueden estar, hay actos que no. Entre los actos que deben estar en esta estructura procesal tenemos el conocimiento del juzgado competente de los hechos de violencia o la denuncia. La autora, Clet, habla de la intervención del Ministerio Público. Esto ahora ha sido derogado del artículo 29 del CGP y se ha suprimido con el transcurrir del tiempo las actuaciones de la Fiscalía ahora en este tipo de situaciones. Entonces eso ya no se da, no es preceptiva la intervención de Fiscalía en estos asuntos por la derogación del artículo 29 del CGP. Otro de los actos que deben darse sí o sí es la adopción de medidas de protección, siempre que el tribunal lo entendiere, y si no, deberá fundamentar por qué no adoptó tales medidas. Pero deben estar las medidas de protección. Después, otro acto que debe estar es la notificación al denunciado, junto con la realización del informe por parte del equipo técnico y la convocatoria a audiencia en un plazo no mayor a 10 días. Y por último, la audiencia de evaluación en la que debe de oírse al denunciado. Entonces tenemos que sí o sí tiene que existir la denuncia o el conocimiento del juzgado competente de los hechos de violencia, la adopción de medidas de protección, la notificación al denunciado y la realización de un informe por parte del equipo técnico y la convocatoria de audiencia en un plazo no mayor a 10 días y la audiencia de evaluación en la que deberá oírse al denunciado. Como actos que pueden realizarse o no, nos dice la autora que
Uno puede ser la audiencia previa al agresor, que está prevista en el artículo 13, que puede no realizarse, por ejemplo, si se pone en riesgo la medida adoptada. O sea, si pone en riesgo, si esto pone en riesgo, la audiencia, el agresor pone en riesgo la medida de protección adoptada. Según CLET, esto se compadece con la bilateralidad que generalmente cabe asignar a las medidas provisionales. Del artículo 10, como estamos viendo, según la autora, hay medidas de este artículo que son provisionales, hay medidas que no, que son autosatisfactivas, según lo que acabamos de ver. Esas medidas provisionales deben tramitarse bilateralmente, según el principio establecido en el artículo 317 del CGP, a menos que exista riesgo de que se frustre la medida. Como veníamos diciendo, otro acto que puede estar o no es la realización de una o más audiencias de instrucción para diligenciar prueba, evaluación de riesgo, idoneidad y adecuación de las medidas. Se pueden realizar tantas audiencias como se entiendan. Además, la adopción de medidas de combinación de índole patrimonial, estamos hablando de treintes de multas, digamos, al denunciado, o personal. Se puede disponer el arresto por 48 horas y dando cuenta a la justicia penal por un eventual delito de desacato. Esto está previsto en el artículo 11, acá como ven. Si las medidas dispuestas no se cumplen, el juez ordenará el arresto al agresor por un plazo máximo de 48 horas, sin perjuicio de lo establecido en los artículos del Código General del Proceso. Otro acto que se puede dar es la remisión del expediente al juzgado de familia que venía conociendo en los procesos relativos a la familia involucrada. Estamos hablando del principio de prevención conocido en la materia de familia. Otro acto que se puede dar o no es el dictado de una decisión de modificación o cese de la medida si las circunstancias han cambiado. Entonces, como ven, el proceso es esto. Se va a hacer la denuncia, se va a formular la denuncia, el juez va a adoptar medidas de protección, si lo entendiere, y va a convocar audiencia, va a mandar a hacer a realizar un informe, una prueba pericial, que la van a hacer un grupo de peritos, y va a convocar audiencia. Vamos a ver ahora esto que acabamos de decir, vamos a ir sobrevolando algunos artículos que pueden ser de interés. El artículo 8 nos dice que cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica podrá dar noticia al juez competente en la materia, quien deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien le hubiera dado. Esta denuncia muchas veces se hace por vía telefónica y de manera anónima. Perdón. Entonces, el juez recibe, o quien reciba la denuncia, puede adoptar medidas de protección sin prueba y basándose nada más que en la verosimilitud de una llamada telefónica. El artículo 6 estableció la competencia de urgencia a los juzgados de paz para disponer medidas de protección. En cuanto a las medidas de protección, recordemos que estas medidas de protección, como dijimos, el demandado va a poder oponerse a esas medidas de protección, va a poder recurrir, va a poder proponer modificaciones. En cuanto a las medidas, vamos a ver ahora que la duración no es algo que esté predeterminado. Como verán, el artículo 12 dice: las medidas adoptadas tendrán el alcance y la duración que el juez disponga, sin perjuicio de la sustanciación de la pretensión de su modificación o cese. Esto quiere decir que este tipo de medidas no están sujetas a caducidad. El juez las puede disponer por el tiempo que él entienda, hasta que anda a saber cuándo, y quedan ahí. Hasta que no se invoque un cambio en las circunstancias, si no se pide una modificación, quizás en tercera parte, las medidas pueden seguir ahí. Eso es algo importante que llama la atención y que sucede también con la ley 19.580.
Hablando de las medidas de protección que decíamos, que el juez debe disponer medidas de protección, ¿qué pueden ser esas medidas de protección? Las encontramos en el artículo 10 de la ley, que dice: 1. Disponer el retiro del agresor de la residencia común y la entrega inmediata de sus efectos personales en presencia del alguacil. 2. Disponer el reintegro al domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo por razones de seguridad personal en presencia del alguacil. Prohibir, restringir o limitar la presencia del agresor en el domicilio o residencia. Lugares comunes. Prohibir al agresor comunicarse con la víctima. Incautar armas. Fijar una pensión alimenticia provisional a favor de la víctima. Disponer la asistencia obligatoria al agresor a programas de rehabilitación. Asimismo, si correspondiere, esto quiere decir que si existieren niños, niñas o adolescentes, resolver provisoriamente todo lo relativo a las pensiones alimenticias y en su caso a la guarda, tenencia y visitas. Estas son medidas profesionales porque después se tienen que revisar, digamos, o se tiene que instaurar un proceso posterior en familia común para resolver estas cuestiones. Esto es provisorio. En todo caso, nos dice el artículo 11, en todos los casos el juez ordenará al alguacil o a quien entienda conveniente la subrogación de su cumplimiento. Y dice, en el inciso 2, si las medidas dispuestas no se cumplen, como dijimos anteriormente, está previsto el delito de desacato y la posibilidad del arresto. Una vez adoptada la medida cautelar y efectuada la audiencia referida, los autos deberán ser remitidos al juzgado que venían conociendo en los procesos relativos a la familia involucrada, lo que fue previsto por una acordada de la Suprema Corte de Justicia, lo cual agregaba a petición de parte. O sea que, una vez adoptada la medida cautelar, aplica el principio de prevención y vuelven los autos al juzgado que entendía en la familia competente. Lo mismo en el juzgado de paz que tenga competencia de urgencia, debe remitir los autos en 48 horas al juzgado letrado. Bien. Por último, vamos a hacer mención al artículo 15, como dijimos, sobre la orden que debe dar el tribunal sobre la realización de un diagnóstico de situación entre los sujetos involucrados. Este diagnóstico tiene que estar a disposición del tribunal al tiempo de celebración de la audiencia fijada en el artículo 11. Hablamos de la audiencia que se tenía que convocar en 10 días. Si por las características de la situación se considera necesaria la adopción de medidas o tratamientos médicos, psicológicos o de otra naturaleza respecto a alguno de los sujetos involucrados, el tribunal podrá cometer su realización a alguna de las instituciones públicas o privadas idóneas en la materia. Bueno, esto es el proceso de violencia doméstica. Es un proceso que se aplica solamente hoy en día a los varones. Es un proceso que, digamos, es pionero en los procesos de protección, que trae todo esto de las medidas de protección, las definiciones de violencia. Como ven, es una estructura flexible, pero que nos va a servir como base para entender lo que viene después y el otro proceso, que es el proceso de violencia basada en género, la ley 19.580. Esto fue todo, espero que les haya servido y estoy atento a sus comentarios, cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier corrección, lo que sea, es bienvenido. Estos videos son nada más que para compartir conocimiento y generar comunidad. Así que nos estamos viendo y hasta luego.